Gracias al que hizo la aclaración porque es un tema no menor. Bueno, ahí estamos, Waldo. Sí. Estamos bien. Bueno, entonces, como les decía, nos vamos a enfocar, o en general en la región, nos enfocamos en el dengue principalmente y depende del país, Zika y chikungunya, que como les comentaba, en el caso de Paraguay, el año pasado lamentablemente han padecido varias muertes a partir de chikungunya. ¿Qué es el dengue? Claramente es un virus, es un flavivirus, y lo que tenemos que considerar ahí es que hay cuatro serotipos. En realidad son cinco, el quinto es de vida selvática, y al menos por ahora, porque esto es biología, no lo padecemos a nivel urbano, pero hay que tener en cuenta que en la región están los cuatro tipos de virus. En Argentina tenemos tres, donde el 2 es el principal y el uno es el que lo sigue. En el caso del 3 son muy pocos los casos. Al día de hoy que registramos casi 190.000 casos, hay solamente 8 del dengue tipo 3. En Brasil tienen los cuatro. ¿Cuál es el riesgo de que haya distintos serotipos en circulación? Que si una persona tuvo dengue o adquirió dengue en algún momento y en otro momento vuelve a contraer dengue y ese dengue es con otro serotipo del virus, las chances de que manifieste un dengue hemorrágico son un poco más altas. No significa que necesariamente lo vaya a tener, de hecho no importa cuál sea el serotipo, insisto, depende de la idiosincrasia del huésped, hay mucha gente que lo cursa asintomático. Entonces, ese es uno de los grandes temas. Desde el punto de vista epidemiológico, y en el caso del dengue puntualmente, entendiendo que hay gente que se autodiagnostica, dado que algunos de los síntomas tienen que ver inclusive o son comparables con una gripe, hay gente que no acude al médico y se queda en la cama, hay gente que lo cursa asintomático y hay gente que por ahí no tiene los recursos para ir a hacerse un testeo, siempre son números que están subestimados. Y desde la epidemiología se habla de que lo que está expresado estadísticamente, en el caso del dengue puntualmente, se podría multiplicar hasta por 10. ¿Qué quiere decir eso? Que si en Brasil están hablando de cerca de 2 millones de casos, pueden estar hablando hoy tranquilamente de cerca de 20, y en el caso de la Argentina, que estamos en 180, puede ser 1.800.000. Esas son en general las estimaciones que se hacen independientemente de lo que el número en base a testeos reales esté indicando. Triada epidemiológica. La triada epidemiológica en cualquier patología ocurre. Siempre hace falta el agente etiológico, que es el que de alguna manera desencadena la enfermedad, un ambiente que sea propicio, donde ese agente etiológico se mantenga viable, y el huésped. El huésped que es en el cual el virus, en este caso, va a proliferar y por lo tanto ese huésped enfermo es un eslabón de la cadena o de la tríada epidemiológica, porque a partir de él es donde el mosquito se alimenta y pasa a ser también el mosquito uno de los organismos o eslabones de la cadena. El otro día me preguntaban, una periodista me preguntaba, ¿cuál es su opinión en relación al dengue o en relación al coronavirus? Bueno, claramente es mucho más complicado el coronavirus, donde no hace falta un vector, sino que nosotros, entre individuos, seres humanos, nos lo trasladamos a través del flashing o del aerosol con la tos o un estornudo o a través del contacto en una superficie que pueda estar contaminada. En este caso hay un vector. ¿Es complicado? Por supuesto que es complicado, pero habiendo un eslabón más en la cadena, es otro punto de ataque que uno tendría para evitar que la enfermedad se propague. Y porque además, no siendo transmisible entre personas, claramente también baja el riesgo de contagio. Esto que ven acá es la misma triada epidemiológica donde aparecen algunos individuos. Por ejemplo, el huésped definitivo, que desde la visión antropocéntrica es el hombre, y el mosquito vector. El mosquito vector también es un huésped, porque tiene que adquirir la enfermedad succionando sangre de un individuo enfermo. Hay una ventana de 7 a 10 días en la cual ese virus se replica, se aloja y se acantona en las glándulas salivales, y siendo que el mosquito es un insecto picador-suctor y para alimentarse de sangre usa su bomba faríngea
y en retroinyección inocula saliva, es la saliva que proviene de las glándulas salivales en la cual el virus ya se encuentra en alta carga, lo que genera finalmente la transmisión de la enfermedad entre el mosquito y el ser humano. En relación al ambiente, claramente está el ambiente urbano, porque es un mosquito bien sinantrópico, ha evolucionado muy bien y ha aprendido a explotar pequeños receptáculos de agua, sí o sí requiere de un recurso hídrico para proliferar, porque las larvas son de vida acuática, y esos cacharros, recipientes, macetas, que inclusive pueden ser en zonas de baja precipitación y carencia de agua potable, receptáculos de agua de 10, 15, 20 o hasta 200 litros, que son un tema. Bueno, en esos lugares se va a criar el mosquito. Y en general en entornos muy urbanizados. No es un mosquito rural, claramente, dependiendo de la zona de la que estemos hablando, puede ser un mosquito inclusive perirural, pero depende básicamente de la diseminación de las personas y del nivel de densidad de población del mosquito. ¿Por qué digo esto? Porque en biología y sobre todo en el caso de los insectos no se puede ser tan tácito. De hecho, las plagas o los organismos, perdón, que hoy no son plaga, pueden ser plaga dentro de 10 años, porque se han adaptado al medio y porque han evolucionado. De hecho, vi que estaba Jorge por ahí, en Morales, y en la Argentina las termitas no son un problema todavía hoy, pero seguramente lo vayan a hacer en algún momento, como de alguna manera hoy son un serio problema en Chile. Y viceversa. El mosquito en Chile hoy no es un problema serio, sí es un problema serio en la región, pero si ya ingresó, lamentablemente va a ir encontrando los mecanismos para adaptarse y que por ahí de acá a unos años el riesgo de padecer un brote de dengue sea un poco más alto. Bien, esto es un poco lo que les contaba antes, ¿sí? La necesidad de adquirir el virus a partir de una persona enferma tiene que cumplirse una ventana de tiempo. Hay dos ventanas de tiempo. ¿Cuánto tarda? Decíamos, entre 6 y 10 días de ingresar en circulación, multiplicarse dentro del mosquito y acantonarse en glándulas salivales, y una vez que inocula el mosquito a una persona sana con la saliva, entre 6 y 8 días puede haber manifestación de los síntomas. A veces puede ser un poco más, a veces puede ser un poco menos, porque de hecho tiene que ver con la fiebre, por ejemplo, tiene que ver con la tasa de multiplicación del virus en el organismo, pero también tiene que ver con reacciones del propio sistema inmunológico. De hecho, hay gente que por ahí lo cursa asintomático. ¿Sí? Y eso es complicado, porque lo cursan asintomático, pero también son un factor de riesgo o factor de contagio, o son un pool de virus que anda caminando por ahí, y si un mosquito los pica, estaríamos más que complicados. Bien, acá hay dos cuestiones no menores, y hay varios papers donde ya se cita, está muy en análisis, sobre todo lo que tiene que ver con la transmisión transovárica extrínseca. Esto significa de la hembra del mosquito a los huevos. En el caso de la transmisión de la madre al feto, tiene que ver con el contacto sanguíneo en el momento determinado, y si la virelia y la carga de virus en sangre es alta, bueno, podría ser que el bebé nacido adquiera el virus de la madre y pueda cursar un dengue, que dependerá de los anticuerpos o no que haya inoculado la madre en ese bebé, cómo se comporte y cómo manifieste la sintomatología. Aparte, no soy médico, no voy a entrar en ese terreno. Pero lo que sí está claro que en el caso de la transmisión del virus de la hembra de mosquito al huevo, dependiendo de en qué momento y carga viral se encuentra en circulación en el mosquito y de la ogénesis, la formación del huevo, hay chances de que exista virus viable en el embrión, lo cual es muy complicado. ¿Por qué? Porque nos estaría hablando de un pool de huevos en el ambiente que podría tener una carga viral donde el mosquito que nace ya esté infectado. Todavía está bajo análisis, la casuística es muy baja, o sea que hoy no está considerado dentro de el mayor riesgo. El mayor riesgo es el virus en circulación, que generalmente inicia con casos importados y después claramente se manifiestan los casos autóctonos en la medida que empieza a ser de gente que no ha viajado y ha habido contagio interno. Bien, hecho ese preámbulo en relación a la enfermedad, vamos a hablar un poco de lo que es el vector en sí mismo. El Aedes aegypti, principalmente como factor de transmisión del dengue, es fácilmente reconocible, si se quiere, básicamente porque se conoce como el mosquito tigre. ¿Por qué se conoce como el mosquito tigre? Pues precisamente por estas manchas blancas que se pueden ver en las patas, por las manchas blancas que pueden verse en el cuerpo.
es un mosquito más bien pequeño de porte. Cuando decimos pequeño estamos hablando de entre 3 y 4 milímetros, ¿sí? A veces hasta medio centímetro, y obviamente no estamos hablando de la medición con las alas abiertas, pero es un mosquito mucho menos visible, inclusive que el Culex, que por ahí es de los más domésticos, y mucho más pequeño que lo que puede ser Oclerotatus, también llamado Aedes, Oclerotatus albifaciatus, que no transmite dengue, puede transmitir alguna encefalitis, o el caso de Sorófora, que Sorófora es el mosquito de inundación, mientras que Oclerotatus es el mosquito charquero. Pero nos enfocamos específicamente en el reconocimiento de la Aedes aegypti, que además, para diferenciarlo de la Aedes albopictus, tiene esta lira, este dibujo a nivel del pronoto, del dorso, del tórax, ¿sí? Esta lira, que parece un instrumento, con dos líneas curvas laterales y dos líneas más sutiles centrales, a diferencia del albopictus, que solamente tiene una línea central en el pronoto. Esa es una de las grandes diferencias para reconocer el adulto. Claramente la que se va a acercar a nosotros es la hembra. ¿Por qué decimos claramente? Porque es la que es hematófaga. Tanto el macho como la hembra necesitan sustancias azucaradas porque es lo que les aporta la energía para el vuelo y para sobrellevar las funciones que tengan que cumplir, en el caso del macho la fecundación, y en el caso de la hembra, adicionalmente, para que los huevos sean fértiles, tiene que alimentarse de sangre. Necesita de las proteínas sanguíneas para generar huevos fértiles. Hay un tema que no es menor, que tiene que ver con el dimorfismo sexual. Acá lo que están viendo es a la izquierda de la pantalla una hembra, que además se reconoce fácilmente porque tiene el abdomen ingurgitado o con sangre en su interior, y el macho a la derecha. La gran diferencia tiene que ver prioritariamente con las antenas. El caso del macho tiene antenas plumosas muy, muy marcadas, y en el caso de la hembra antenas filiformes. Eso se ve a simple vista. Y lo segundo es la probosis, lo que son las estructuras bucales. En ambos casos es picador suctor, pero en el macho tiene dos palpos mucho más evidentes. Los palpos son esto que ven acá. Acá está la probosis, o estructura bucal, ese aparato picador suctor, y esto que ven arriba, que parecen como dos patas largas, en realidad tiene que ver con los palpos sensoriales. Bueno, eso hace que también sea muy evidente el reconocimiento entre macho y hembra. En cuanto a la reproducción, hay un tema que no es menor, la reproducción de tipo sexual. No hay partenogénesis, por suerte, al menos no por ahora, nunca se sabe en la evolución qué es lo que puede ocurrir, pero hace falta que el macho fecunde a la hembra. Perdón, con una particularidad. Esa fecundación, la hembra es monógama, la espermateca de la hembra se va a llenar una sola vez, a partir del fluido seminal de un solo macho. ¿Qué significa esto? Que en el caso de la Aedes es viable el uso de la técnica del insecto estéril. Después lo vamos a ver igualmente, pero es importante entender cuándo una hembra puede ser fecundada por uno o varios machos, como para ver si una técnica de control un poco más racional o biológico es factible. En este caso, la hembra requiere de sangre, esa sangre le va a permitir poner huevos fértiles. ¿Cuándo puede ser fecundada? Puede ser fecundada antes o después de la alimentación. Lo que pasa es que sí o sí requiere de esa alimentación para que los huevos finalmente sean fértiles. En general, lo que ocurre es la fecundación, el almacenamiento perdón, la alimentación inicialmente y a posteriori la fecundación. ¿Qué es lo importante a tener en cuenta? Bueno, esto creo, sí, es un video. En realidad, ahí lo que van a ver es... no, discúlpenme, ¿eh? Acá, no, tampoco. Ahí sí. Waldo, ¿vos estás ahí online? ¿Se ve el video? Sí. Bueno, esa es mi pierna. No, no es que yo sea un delirante, tampoco voy a morir por la ciencia, pero lo cierto es que el mecanismo de alimentación es ese. Esto que se ve, eso que se ve doblado para atrás es el labium, que es la funda del estilete, o de los estiletes en realidad, que conforman el aparato bucal picador suctor. Ellos es como si guardaran un cuchillo en una vaina de cuero. Bueno, esa vaina de cuero es el labium, que es la funda. Ellos lo repliegan porque se deslizan los estiletes por dentro y se alimentan. ¿Por qué es importante entender qué es la alimentación a represión? Eso que ustedes vieron que ahí la hembra se ponía gordita y bien roja, ahí la sangre fresca
Yo me dejé picar, ¿por qué? Porque obviamente era una hembra con un abdomen colapsado, no venía de estar alimentada, evidentemente estaba recién emergida, y claramente se llena el abdomen de sangre, y fíjense que al cabo de unas 54 horas cambia de coloración el abdomen, la sangre va pasando de rojo, rojo Ferrari, podríamos decir, mucho más que se ganó la última carrera, de rojo e intenso a un rojo oscuro, porque va metabolizando la sangre y empieza a variar el tono del abdomen y se va completando de color blanco. ¿Por qué? Porque hay formación de huevos y esa hembra está grávida y tiene la capacidad de oviponar. Puede alimentarse más de una vez, pueden poner entre 200 y 300 huevos y nunca los van a poner en el mismo lugar. Siempre van a buscar estratégicamente la dispersión de huevos en distintos sitios en donde haya agua acumulada. ¿Qué es lo interesante en el caso de Aedes? Que la oviposición es bastante característica. Son huevos que lo suelen poner siempre o generalmente en la interfase entre el espacio acuático y el espacio aéreo, sobre superficies rugosas y de manera aislada. Entonces, esto hace que las ovitrampas puedan desarrollarse fácilmente con un bajalengua o cualquier madera o cualquier superficie rugosa que puesta en un recipiente, idealmente de color negro, con agua, la hembra se acerque a oviponar y uno pueda considerar una ovitrampa en la cual hay huevos puestos como un punto positivo. Y a partir de un montón de puntos positivos, bueno, se puede hacer un mapa de distribución y de presencia de Aedes, que de hecho es lo que atinadamente y organizadamente en Chile están haciendo en el norte. Esas 180 ovitrampas que han puesto en Coquimbo lo que van a permitir es tener un mapa y una línea, sobre todo en este caso donde todavía no está muy diseminada, y ver si va avanzando o no y cómo se va dispersando. Lo importante ahí es si ojalá en algún momento tengan en las distintas regiones ovitrampas. Lo que es Patagonia, lo que es la parte sur, en general no suele ser un problema, más que nada porque las temperaturas siguen siendo rigurosas y marcadas, pero bueno, hay que considerarlo. La mejor forma de decir no hay es midiéndolo. Lo que no se mide no existe. El ciclo de vida, que es variable, como en todos los insectos, siempre se habla de un rango de entre 7 y 10 días. Lo que es importante es entender que la incubación del huevo no es como en el caso de las moscas, que pueden ser de 12 a 18 horas. Estamos hablando de 2 a 3 días, en condiciones determinadas, siempre que haya agua presente, van a nacer las larvas. Esas larvas van a desarrollar finalmente una pupa y el adulto. ¿Qué es lo importante acá? Hay dos factores clave en la diseminación del mosquito y que ninguno de los dos los podemos evitar al 100% de eficacia. La presencia de agua en el ambiente y la acumulación en recipientes de determinado tamaño, que descacharrando o evitando que se acumule agua o dando vuelta a recipientes es una gran medida. Y lo segundo es la sangre. Nosotros y las mascotas tenemos sangre y podemos ser perfectamente un huésped para que la hembra de mosquito se alimente. Esta pirámide es una pirámide aplicable a la mayoría de los insectos que tienen metamorfosis completa y son holometábolos. Puede haber variaciones dependiendo del orden, obviamente, pero en general el gran pool de organismos o de individuos que hay en el ambiente son juveniles, independientemente que se trate de un huevo, larva o pupa. Pero lo cierto es que hay que tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque en el caso de la Aedes, o en el caso de los mosquitos en general, si consideramos que el estadio larval es de vida acuática y el adulto es de vida aérea, ya de por sí nos está planteando dos estrategias de control diferentes. Es decir, hablando de control químico, ¿no? Una es el uso de herbicidas y la otra va a ser el uso de adulticidas. Dentro de los adulticidas están los adulticidas de derribo o de contacto y volteo y están los residuales, que en el caso de la Aedes, lo vamos a ver después también, en el caso de Aedes, la OMS-OPS ha reflotado un manual de rociado residual intra y peridomiciliario. ¿Para qué? Para el uso de suspensiones concentradas como complemento, principalmente para generar una barrera de repelencia, si se quiere, en el perímetro de la vivienda, entendiendo que peridomiciliariamente la Aedes también se cría y claramente va a buscar ingresar en la vivienda. ¿Cuáles son los sitios de cría clásicos? Fíjense, estos también son videos y son muy interesantes e inclusive nos sirven para romper algún mito. Siempre que tengamos una planta en el interior, es importante revisar semanalmente si no hay actividad de larvas de mosquito. ¿Cómo reconocemos a la larva de Aedes? Primero por ese movimiento serpentiforme que está haciendo, que parece una víbora buceando bajo el agua. Y lo segundo es por un sifón respiratorio corto, que a diferencia del Culex es un poco más largo, ¿sí? Entonces se reconoce fácilmente. Cuando
abrimos la charla, que yo les decía que hay algunos conceptos escritos que por ahí en la adaptación que ocurre con los organismos vivos, y en este caso el Aedes, en el tiempo está escrito, dice, se cría exclusivamente en agua limpia. Bueno, este es el mismo florero, otro año, con otra carga de materia orgánica, donde ustedes se van a dar cuenta que eso claramente no es agua limpia, y sin embargo está lleno de larvas de Aedes. Entonces, si hay agua en un recipiente pequeño, lo tenemos que revisar. Una forma de evitar que se críen o que termine de desarrollar el ciclo es dando vuelta a eso en la tierra, ¿sí? De manera que se deshidrate. Pero sí o sí, si uno tiene una planta que la tiene en hidroponía, o bien utiliza alguna solución que de alguna manera esterilice el agua o la torne como un medio no viable, o tiene que tener la precaución de revisarla con frecuencia para que los mosquitos no encuentren ahí un punto de desarrollo. No sé por qué volvió a arrancar esto, perdón. Ahí estamos. Este es el típico envase, dentro o fuera de la vivienda, ¿eh? Es decir, todo lo que tenga que ver con desde una tapa de gaseosa hasta un defecto en el piso que acumule agua. ¿Y cuál es el tema? Dentro de las prácticas de prevención siempre se habla del descacharrado, descacharrizado o eliminar recipientes que acumulen agua. Eso es una medida sumamente importante. El problema es que en zonas donde hay aedes y se registran precipitaciones relativamente frecuentes, hay plantas, el aloe vera, por ejemplo, que es una planta que entre dos hojas puede almacenar agua. El tema es cuánto tiempo esa agua se mantiene y si se evapora o no muy rápido, podría transformarse un lugar que exista naturalmente en un medio de cría también para larvas de mosquito. Y esos son los lugares que a veces perdemos de vista. Lo que tiene que ver con recipientes que uno ve, visualiza y puede vaciar, está muy bien, sostener la práctica preventiva. Pero hay que entender también que el ambiente a veces les brinda sitios que nosotros no necesariamente podemos manejar. Esto, por lo menos en la Argentina, es una práctica muy común, el uso de cubiertas para, por ejemplo, en zonas periurbanas, para tapar silo a cielo abierto o ensilaje a cielo abierto para darle a los bovinos. ¿Sería un problema la cubierta en el campo? No necesariamente para Aedes, o sí, depende cuán cerca la zona rural esté de los cascos urbanos. Pero hay que considerarlo. De hecho, en muchos países del mundo la cubierta cortada en 8 se usa como un receptáculo para que la hembra oviponga y después eso se monitoree estando geolocalizada y se utilice como una larvitrampa. ¿Sí? Cementerios. Si el cementerio está dentro de un casco urbano, en una zona muy urbanizada, o la densidad de gente que lo visita es muy alta, son un serio problema. Fundamentalmente porque en los cementerios, está bien, hoy existen las flores de plástico, pero el que no usa flores de plástico y tiene tiene la costumbre de ir a poner flores y esas flores con agua, bueno, esos floreros suelen ser un serio problema a la hora de hacer control. Y este es un escenario más que complicado. El dengue no es una enfermedad que reconoce clases sociales, pero sí es cierto que en las zonas humildes de barrios carenciados la gente no tiene acceso a comprar aerosoles insecticidas de uso doméstico, no tiene acceso a comprar repelentes o no tiene acceso a usar espirales o pastillas termoevaporables. Entonces, bueno, no tiene los recursos como para hacer control del vector, principalmente el adulto, ya sea para controlarlo con un aerosol de venta libre o bien para usar un repelente y haga que el mosquito no lo pique. Pero adicionalmente, como suelen acumular basura, bueno, la basura, hasta una bolsa de nylon plegada, es un receptáculo de agua que permite que el mosquito se críe. Entonces, hay cierta correlación entre barrios humildes y altas tasas de contagio. Eso hay que tenerlo en cuenta. Dos conceptos que figuran también en la literatura y que son muy relacionados a la Aedes aegypti. La endofagia o exofagia, esto significa que el mosquito se puede alimentar dentro o fuera de la vivienda, pero principalmente en lo que es el peridomicilio, ¿sí? Y lo que tiene que ver con la endofilia o exofilia, la tendencia del vector a descansar dentro o fuera de las casas. Prefiere siempre descansar dentro de la vivienda, y cuando digo descansar, la hembra una vez que se alimenta, ustedes, el día que les toque hacer monitoreo de adultos, por ejemplo, dentro de una vivienda, lo que tienen que hacer es mirar debajo de la mesa, debajo de las sillas, debajo de la mesa ratona o la mesa baja, digamos, detrás de las cortinas, en lugares donde el mosquito
pueda estar reposando, la hembra, donde pueda estar reposando haciendo su digestión y también tratando de generar o fabricar, dicho vulgarmente, los huevos que necesita poner para proliferar. Entonces, estas son cuestiones comunes. Se dice también, y es parte de lo que puede ser o no un mito, es un mosquito que vuela bajo, sí es real, tiende a desplazarse por debajo del metro, pero esos floreritos que yo les mostré que tenían larvas están a 1,80 m de altura. Entonces, son insectos, tienen comportamientos más habituales, pero no son tontos. Entonces, buscando la sobrevida, si una hembra tiene que ascender por arriba del metro para encontrar un florero, lo va a hacer sin ningún tipo de inconveniente. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Sí es verdad que suele picar de la rodilla para abajo, pero ¿por qué? Porque nos suele picar sin que nos demos cuenta cuando estamos sentados, porque como la hembra puede estar reposando bajo una mesa o bajo un sillón o una silla, nosotros sentados rápidamente le ofrecemos un espacio de piel expuesto para que puedan alimentarse. Y eso es una consideración que hay que tener muy en cuenta. Tampoco significa que no nos puedan picar ni en la espalda ni en el hombro. ¿Por qué digo eso? Porque no es que si uno está parado y ve un mosquito volando, no me quedo tranquilo porque sé que la Aedes pica de la rodilla para abajo. Eso es importante entender. Básicamente lo que hay que ver es si se acerca un mosquito, si estoy parado, si es el mosquito tigre y si reconozco que tiene o no manchas blancas sobre un cuerpo prioritariamente negro. Eso es clave, ¿sí? E idealmente que no nos pique ningún mosquito. Bien, en lo que tiene que ver con una estrategia de manejo integrado, si se quiere, fíjense que tanto monitoreo como vigilancia, que finalmente son lo mismo, aparecen en rojo. ¿Por qué? Porque es lo más importante. La vigilancia entomológica, la medición de la diseminación e índices de población que hay en el ambiente son claves para entender cuándo tengo que accionar estrategias de control. Hoy por hoy en el mundo se usa el control focal, que es cuando apareció la persona con sintomatología de dengue y está confirmado, pero nos podemos anticipar. Y en la medida que haya una densidad de población evidente en el ambiente y haya puntos positivos de actividad de mosquito, se podrían accionar regional y localizadamente acciones de control con mucha más eficiencia. Fíjense que acá se habla de la inspección, que es parte de la vigilancia. Inspeccionar es ir a ver en el ambiente, mucho más si yo dejé establecidas ovitrampas o larvitrampas, bueno, si hay presencia o no del vector. En cuanto a la planificación es entendiendo que hay una zona que puede ser compleja, ¿qué es lo que se va a hacer? Comunicación, promover mucho los aspectos preventivos, que ahora los vamos a ver un poco más en detalle, ordenar el entorno, que también es importante, mantener en los lugares comunes que haya o exista la menor cantidad de elementos que puedan acumular agua. El control físico mecánico, el control físico puede tener aspectos preventivos y aspectos de control puntualmente. Usar mosquiteros en las ventanas es un mecanismo de control físico preventivo, porque evita que el mosquito que se cría afuera no ingrese. El control biológico, que existe naturalmente, pero también existe comercialmente. Cuando digo comercialmente es porque hay biofábricas que hoy están desarrollando y diseñando algunos mosquitos en particular de manera de alterar, si se quiere, o las tasas de multiplicación o la posibilidad de que el virus del dengue prolifere dentro del organismo del mosquito y que deje de ser un organismo transmisor. Y finalmente el control químico, sobre el cual también vamos a hacer algunas referencias. En cualquier organismo vivo, las densidades de población son fluctuantes. ¿Y por qué fluctúan? Por la disponibilidad de espacio, por la disponibilidad de alimento, por las condiciones climáticas. Pasa también en los mosquitos. ¿Qué es lo importante de poder plasmar estrategias de control eficientes? Que en realidad uno intenta y procura ir bajando la carga de organismos para que no excedan umbrales, en el caso de algunos para que no sean plaga, en el caso de otros para que no sea un vector y la traslación de la enfermedad en la sociedad sea lo mínimo posible, pero es fundamental accionar estrategias de monitoreo. Si yo mantengo, y me van a escuchar repetirlo infinidad de veces, sobre todo porque en Argentina no se hace, y entiendo que Chile, como les dije, lo está haciendo y empezó haciéndolo y lo tienen que mantener en el tiempo, es ir viendo cómo evoluciona el vector en la región, de manera de anticiparse a las acciones de control, de planificarlas. Si uno no planifica, reacciona, y generalmente las acciones reaccionarias son mucho menos eficientes que las que están planificadas con tiempo. ¿Para qué? Hay que monitorear y estratégicamente disponer acciones de control para mantener una tendencia baja de la presencia del vector. Si hay una presencia baja del vector y la circulación de virus
inicia siendo a partir de un caso importado, bueno, habrá virus en circulación de alguna persona que viajó a una zona endémica, pero no va a estar el vector presente o va a estar en una muy baja carga como para que la enfermedad se disemine. Bien, esto es una ovitrampa. Verán que no es ningún dispositivo de la NASA, no hace falta una inversión sideral. Esto es un recipiente idealmente negro, con un bajalengua en este caso, que es el que usan los médicos, principalmente los pediatras, y lo que permite ofrecer el bajalengua es una superficie rugosa. La hembra de la Aedes lo que va a intentar es en esta zona cercana al agua colocar huevitos que son fácilmente reconocibles. Inclusive la gente que trabaja en el campo lo hace con una lupa de mano y básicamente lo que está evaluando es si hay presencia o no indirecta de Aedes a partir de que la hembra puso huevo ya en ese ambiente. ¿Sí? Una vez que esa paleta tiene huevos, esa paleta es llevada al laboratorio o a un centro de acopio. Depende qué es lo que vayan a hacer con eso, porque hay gente que se dedica a criar esos mosquitos en laboratorio, porque siendo de vida salvaje también se puede evaluar o no con los adultos si hay una resistencia, etcétera, etcétera, o los pueden congelar de manera que dejen de ser un riesgo, pero mantener, si se quiere, cierta relevancia en relación a la cantidad de huevos y la cantidad de puntos que han resultado positivos. Los distintos índices de medición de larvas, no nos vamos a poner a hablar de cada uno, pero básicamente es una cuenta fácil. Si tengo distribuidas trampas, ovitrampas, larvitrampas, o hago captura de adultos, o tengo también distribuidas adultitrampas, lo que tengo que terminar de definir es el índice. ¿Cuántos fueron positivos de cuántos observados? Y a partir de ahí se va a saber cuál es el nivel de presencia en el ambiente. ¿Sí? En cualquier manual de OMS que hoy están disponibles en la Biblioteca Mundial, que es la web, bueno, los van a encontrar y perfectamente los van a poder implementar. Es clave que la gente de campo reconozca las larvas, es clave que sepa dónde ir a buscarlas y que se tome muestra, de manera de poder observar el tipo de larva y si tienen dudas, porque el que está observando por ahí no está demasiado preparado, al menos que se colecte una muestra, se identifique y en laboratorio alguien que haga la determinación si se trata o no de larvas de Aedes. Ahí lo que están viendo, imagínense este escenario a oscuras, la persona con la linterna lo que está buscando es adultos. Esto se llama captura de adultos, se cronometran 15 minutos, después se calcula en relación a la hora, y lo que hace esta persona es buscar debajo de la cama, detrás de los muebles, debajo de estanterías, en zonas escondidas. No, la hembra de Aedes es bastante sutil en eso, como para ocultarse, y lo que ven acá, esta persona de atrás, en un país de subdesarrollo como el nuestro, ¿no? En un país de Chile como Chile, del primer mundo, seguramente lo van a poder hacer con una aspiradora entomológica. Esto acá le llamábamos el chupómetro, que es un tubo de vidrio con una manguera y tiene una gasa, obviamente, para no tragarse el mosquito, pero cuando uno ubicó a la hembra, lo que hace es succionarla, se guarda en un tubo de ensayo y después también, a través de las estructuras morfológicas, se identifica si eso no es, que en general y de manera intradomiciliaria en zonas donde es un riesgo. Esto, por ejemplo, era en Foz de Iguazú, eran Aedes. Bien, les hablé de la planificación, que es el segundo escalón dentro de la estrategia de manejo integrado. ¿Y qué es la planificación? Bueno, entender qué es lo que vamos a hacer en una zona si hay foco. ¿Qué se considera como foco? Recipiente con agua que contiene huevos, larvas o pupas. Esto es de definición de cualquier manual de procedimiento en salud pública, pero lo cierto es que en nuestros países solemos llamar foco a la casa en la cual hay una persona que ha dado positivo y está confirmado. Los focos de infestación, ¿cuáles son? Todos los recipientes que en esa vivienda donde está la persona que contiene virus en circulación puede o no estar brindando el lugar ideal para que se críen mosquitos, pero no es solamente esa vivienda. Esta es la vivienda con el caso positivo de dengue y lo que hay que revisar y lo que hay que tratar son las 8 manzanas que lo rodean. ¿Cuál es el gran problema en países donde los casos de dengue son muy elevados? Que la superposición de áreas de tratamiento a partir de los focos empieza a ser tan alta que en realidad termina tratando ciudades o barrios enteros. Así que eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué es lo importante en esto?
¿Y por qué acá aparecen los agentes sanitarios y los agentes de comunicación? Porque cuando se establece un tratamiento focal, enfermeras o gente preparada que entienda la enfermedad, pero además tenga buenas herramientas de comunicación, pueda ir vivienda por vivienda avisando que se va a hacer un tratamiento y donde la gente acepte que se trate el peridomicilio, que agentes preparados ingresen a revisar si hay o no cría de larva de mosquito dentro de esa vivienda y se puede hacer un tratamiento peridomiciliario e inclusive intradomiciliario, con equipos de ultra bajo volumen, aplicando un aerosol de dosis adecuada y de bajo riesgo, donde se pueda estar controlando el vector. De esa manera, uno al menos sabe que donde está la persona infectada, lo que lo rodea no se va a transformar en un foco mayor de infestación. ¿Cuál es el gran problema en esto? ¿Y por qué hago hincapié en la capacidad de los agentes en cuanto a comunicación y disuasión de cada propietario? Porque en salud pública, lo que se conoce como renuente, que es la persona que dice, ok, sí, yo sé que allá hay tres casas o tres casas más allá hay una persona que tiene dengue, pero a mi casa no van a entrar. Bueno, eso es un riesgo, porque en la medida que los renuentes sean muchos, imagínense en la Argentina, donde la inseguridad es muy alta, es mucha la gente que no quiere dejar entrar a nadie en la vivienda, entonces todos los fondos o los jardines o las zonas peridomiciliarias se transforman en un alto riesgo para cría de mosquito. Esto de lo que estamos viendo acá, perdón, que tiene que ver con la planificación, dimensionar el tratamiento. ¿Qué significa dimensionar el tratamiento? ¿Cuál es la superficie que voy a tratar? ¿Cuántas manzanas? ¿Cuántas hectáreas? ¿Por qué digo eso? Porque en realidad la dosis de uso de los productos en salud pública se define como cantidad de ingrediente activo o de centímetros cúbicos de un formulado con una carga conocida de ingrediente activo por hectárea, por unidad de superficie. Independientemente de con qué equipo lo vayan a aplicar y cuál sea el caudal del equipo, lo que no va a cambiar es la dosis por hectárea de ingrediente activo. La disponibilidad del recurso financiero. Hay municipios que tienen más capacidad que otros, lo mismo pasa entre regiones y o provincias, y lo cierto es que, bueno, disponer del recurso financiero implica invertir en maquinaria, invertir en recurso capacitado, invertir en productos adecuados, ¿sí? Entonces, a partir de ahí es importante que también eso se dimensione. La gente está preparada en países donde la salud pública no es un tema prioritario. En general, la gente que hace aplicaciones no es gente que está preparada para hacer aplicaciones. Entonces, terminan aplicando erróneamente y la eficacia del producto termina siendo baja. La estrategia de comunicación comunitaria, ¿qué está haciendo el Estado o qué se está haciendo para que la gente entienda cuáles son los aspectos preventivos para que el mosquito no prolifere, para que el mosquito no encuentre cómo alimentarse? ¿Y qué es lo que se está haciendo también a la hora de hacer controles focales en relación a que la gente acceda a que uno pueda revisar su vivienda y hacer un tratamiento específico si lo requiere? La disponibilidad del producto, ¿qué productos hay habilitados? En el caso de Chile, a través de Andeslab, hoy hay registrado un producto que se llama DEPE. El DEPE, que es una permetrina high-cis, es el producto que en Argentina se usa por excelencia. De hecho, es el único que hoy conserva registro para uso en salud pública. También está el Dragon Max, que es un producto que es permetrina, pero mezclada con piriproxifen, que es un regulador de crecimiento. Pero lo que hay que entender es que es un producto muy efectivo, con gran capacidad de volteo, con la dosis adecuada es muy seguro para el uso, igual después vamos a hablar brevemente del producto, y las bondades principales como siendo un piretroide es que es un no cianopiretroide, por lo tanto el nivel de irritación es casi nulo. Los equipos de aplicación, ¿de qué equipos disponemos? Las campañas de salud pública se hacen en base a equipos de ultra bajo volumen, donde el espectro de gotas vaya entre los 250, entre los 20 y los 50 micrones, y donde la mayor proporción o el volumen medio de las gotas esté más cercano a los 20, de manera que esa gota flote un periodo de tiempo un poco más prolongado y tengamos un gap ahí de 14 a 18 minutos en los cuales la gota cayendo flota lo suficiente como para que el mosquito en vuelo impacte contra esas gotas. Y bueno, y la estrategia de manejo integrado, que es contemplar todo, ¿no? Porque finalmente esto es manejo holístico, donde hay que todo influye en relación a la eficacia que vaya a tener una campaña en salud pública. Cuando digo todo es el clima, la densidad del vector, la disponibilidad de la gente, la capacidad de quien haga los tratamientos, el recurso económico,
el impacto social y ni hablar desde la salud pública que eso pueda tener. Fíjense, en este mapa, que es lo que uno tendría que tener a la mano cuando va a iniciar una campaña, están marcados en rojo, aleatoriamente, puntos de supuestamente casos positivos de dengue. Bueno, lo importante ahí es, si nos enfocamos en que cada uno de estos es un foco y hay que tratar las 8 manzanas, acá se visualiza un poco lo que les decía. En la medida que empieza a haber superposición de áreas de tratamiento, lo más lógico es tratar toda el área y no tratar, cuando los casos son tantos, solamente lo que se focaliza, sino ya anticiparse a un tratamiento en la totalidad de las manzanas que tienen viviendas de esa superficie o de ese barrio. En cuanto a la planificación, no es ni más ni menos que tener claro cuántas hectáreas se van a tratar, qué equipo se va a utilizar, la dosis, cuántos equipos disponibles, cuál es el recurso humano, cuál es el caudal de los equipos, de manera de entender, bueno, cómo van a empezar las brigadas a generar los tratamientos de manera de ser eficientes, ¿no? Eficientes y eficaces. La comunicación o la participación del Estado en cuanto a la comunicación hacia la población. Fíjense que ahí dice todos contra el mosquito, digamos no el dengue, y por supuesto esto suele hacer mucho hincapié en las medidas preventivas, en descacharrar, donde no haya espacios que acumulen agua, evitemos la reproducción del mosquito. La reproducción, en realidad, técnicamente, los que nos dedicamos un poquito más a la entomología, nosotros desde las características biológicas de cualquier insecto hablamos de reproducción, multiplicación y metamorfosis. La reproducción en el caso del mosquito, ya lo vimos, es sexual, macho y hembra. Nosotros no evitaríamos la reproducción como persona común, sino que lo que evitamos es la multiplicación, evitando que la hembra encuentre un sitio para oviponar. Bueno, más información, la gráfica es muy importante en esto, ¿eh? Y fíjense en las medidas preventivas. ¿Por qué es importante hacer tanto hincapié en las medidas preventivas? Porque en realidad, independientemente de cómo se organice el Estado o con qué recursos cuente, lo que uno, como persona, como propietario de su vivienda, tiene a la mano es procurar que en su entorno el mosquito no se críe. Y que si en los vecinos puede haber potencialidad de que se estén criando porque no le ponen el mismo interés que nosotros a evitar que haya acumulación de agua, lo segundo es el uso de repelentes. ¿Sí? El repelente es clave. El repelente está constituido por sustancias que inhiben los receptores de olores a partir de los cuales los mosquitos detectan a su huésped. Y eso es clave. ¿Por qué? Porque es una forma de que el mosquito, o la hembra principalmente, no encuentre su fuente de sangre para proliferar. El uso de insecticidas de uso doméstico y de espirales, no, la verdaderamente desconozco si en Chile el espiral es un elemento de uso. En la Argentina se sigue usando, es un elemento medio arcaico, pero como cualquier generador de humo va a ser un disuasivo para la presencia de mosquitos, pero es una herramienta más dentro de un montón. Lo que sí es importante es el uso de aerosoles domésticos. Cuando uno utilice, inclusive para que ustedes lo sepan, porque nosotros nos dedicamos al control de vectores y plagas, pero en mi casa yo lo que más tengo a la mano es un Raid de Johnson. Entonces, ¿qué hacer cuando uso un aerosol? En el interior de la vivienda y pensando principalmente en Aedes, dirigir la aplicación detrás de la cortina, debajo de los sillones, debajo de la mesa, en los lugares donde la hembra, si estuviera, puede estar reposando. Mencioné al pasar el tema de los repelentes. El ingrediente activo de los repelentes por excelencia en el mundo es el DIT, la dietiltoluamida. Le sigue el IR3535, que es un producto de Merck, la picaridina o icaridina, que es el KBR 3032, si mal no recuerdo. Ahí aparece la permetrina. La permetrina no está bien que esté dentro de una nómina de repelentes, independientemente que como todo piretroide podría tener una carga, un efecto de repelencia. Principalmente tendría que ser un cianopiretroide, que son los más irritables, digamos. Pero en este caso está mencionado ahí, ¿por qué? Porque se usa mucho en impregnación de redes o de telas mosquiteras. No es el caso de la Argentina, no sé cómo está el tema de la evolución de la comercialización de redes en Brasil, creo que es bastante importante. Pero bueno, dentro de los convencionales es principalmente la dietiltoluamida y puede ser el IR3535 y está apareciendo cada vez con más frecuencia la picaridina o icaridina. En el caso de la citronela, como cualquier otra sustancia que tenga monoterpenos y que sean volátiles, a diferencia de las moléculas convencionales de repelente que inhiben a los receptores,
Básicamente es como que uno se camuflara, es decir, es tratar de contrarrestar la segregación por parte de cada uno de nosotros de dióxido de carbono, de ácido láctico, de ácidos grasos corporales, de manera que el mosquito no nos reconozca tan fácil. El mosquito o cualquier especie hematófaga, pero principalmente mosquitos en este caso. La participación comunitaria es muy importante. Comunicar a través de los chicos es importante. En salud pública esto está más que comprobado. A nosotros en Argentina nos ha funcionado muy bien en el tema del Chagas, por ejemplo. Cuando uno involucra a los jóvenes, que además son esponjas con mucha capacidad de absorción de conocimiento, y porque además en general lo relacionado a los insectos y a la biología les interesa mucho, cuando uno les dice tres o cuatro cosas elementales, ellos se lo trasladan con gran eficiencia, sobre todo en el momento de reunión familiar, durante la cena o el almuerzo, les cuentan lo que aprendieron en la escuela, y lo que aprendieron en la escuela, si tiene que ver con el control, de alguna manera, de los vectores, es sumamente relevante. ¿Sí? Esto también es importante, la capacidad de los agentes sanitarios de contarle a la gente cómo se desarrolla el mosquito, no en cada vivienda una charla de media hora, eso está más que claro, pero decirle qué es lo que se está haciendo o qué es lo que se va a hacer. ¿Por qué les digo eso? Porque cuando uno va a hacer un tratamiento focal, idealmente el día anterior o el mismo día, un rato antes, las viviendas en las cuales uno debería hacer un tratamiento tienen que estar informadas de qué es lo que se va a hacer. ¿Por qué? Porque es muy común la creencia de que si pasa una camioneta aplicando productos, yo cierre las ventanas, porque dicen me voy a intoxicar. Y en realidad, dado que el riesgo de exposición es bajo y la exposición va a ser ese único día y en un momento determinado, los productos son muy seguros y las campañas de salud pública deberían recomendar la apertura de las ventanas para que el spray, para que en realidad la nebulización ingrese y pueda hacer control de los mosquitos que pueda haber alojados adentro. ¿Que cómo se complementa eso? Directamente con una aplicación intradomiciliaria. No es que hay que encerrarse. Al contrario, lo que yo tengo que procurar, siendo que es un mosquito endofílico también, es controlar a los adultos que puede haber dentro de la vivienda. Esto es fabuloso, la capacidad de hoy adquirir información en la web es fantástica. Nosotros, muchos de nosotros que hemos estudiado o leído recurriendo a hemerotecas o a búsqueda de revistas o búsqueda de libros específicamente, hoy tener información en la web es verdaderamente accesible a todo el mundo y sobre todo barato, ¿no? En muchos casos. Pero bueno, información tienen disponible, hay mucha y creo que esto circula y debería circular los informes y relevamientos técnicos que hay en relación al control de vectores. Es muy importante que el ministerio y los que se manejen con vectores empiecen a manejar información genuina e información certera. ¿Por qué les digo eso? Esta es la página, por ejemplo, del Ministerio de Salud de la Nación de Argentina. Fíjense, la fumigación no es suficiente para eliminar el mosquito. ¿Eso está bien o está mal? No está mal. Es decir, sí, no es una sola herramienta, tiene que ser manejo integrado, hay que hacer mucho hincapié en los manejos preventivos, pero también hay que hacer control a través de aplicación de producto. Y lo que sí es un grave error es que acá dice la aplicación de insecticidas es una medida destinada a eliminar los mosquitos adultos, pero no a los huevos y a las larvas. Error grave, porque sí hay larvicidas de uso específico y de hecho como el Bacillus thuringiensis, variedad israeliensis, compatible con agua de bebida. Por lo tanto, un Ministerio de Salud Nacional no puede caer en estos errores de comunicación. Esto que ven acá es el ordenamiento del medio. Esto sí es a nivel municipal, el municipio evitando que exista basura o sitios que faciliten la capacidad de la hembra de buscar un sitio para oviponar y que desarrollen el ciclo. El uso de las telas mosquiteras, esto es clave en los hospitales, por ejemplo, y se usa mucho. Cuando hay una persona infectada, la manera de aislarla para que si ocasionalmente ingresa algún mosquito al hospital, no encuentre a su huésped y si éste está enfermo con la carga viral no se transforme en un factor de diseminación, es a través de una barrera física. Los famosos aceites o siliconas, esto de alguna manera limita la respiración a partir de los espiráculos respiratorios de las larvas de mosquito. Hay un estudio relativamente reciente donde dice que el mosquito puede metabolizar oxígeno presente en el agua, independientemente que no intercambie oxígeno del aire directo, pero también es limitado. Es decir, finalmente, si uno durante mucho tiempo mantiene un espejo de agua
con una capa de silicona o aceite vegetal que va a quedar en suspensión, si finalmente al mosquito se le va a complicar el intercambio gaseoso y el control de larvas puede ser importante. Trampas, esta foto por ejemplo en la Argentina no la muestro, en Chile con la capacidad de importación que tienen y seguramente ya la presencia de algunas trampas de monitoreo, estas son trampas de captura de adultos, en este caso sinergizadas con dióxido de carbono. Biochance, por ejemplo, que es una compañía alemana, tiene una trampa muy buena para captura de adultos que tiene varios factores. Uno de ellos es un lure que emula el olor a humano, como le dicen ellos, que básicamente lo que hace es segregar ácido láctico. Y los mosquitos atraídos por el ácido láctico e inclusive depende de la especie del mosquito, también por una tira de LEDs de luz, se acercan a la trampa y son succionados por un cooler y finalmente los almacenan en una bolsa. Y eso nos permite hacer monitoreo de actividad de adultos y también evaluar niveles de densidad de población en un ambiente determinado. Ultrasonido. El ultrasonido quiso ser una tecnología incipiente en Estados Unidos. Finalmente no creo que no ha evolucionado, pero básicamente por un tema de costo. Pero tiene lógica entender que a través del ultrasonido distribuido y utilizado en un espejo de agua se pueden controlar larvas. Fíjense, estas son las larvas de mosquito. Cuando escuchan el pulso ultrasonido, ¿qué pasa? Internamente revienta la larva y explota, de la misma manera que ocurre en la litotricia o en la desintegración de cálculos renales en la medicina destinado al ser humano, digamos. Bien, control biológico. El control biológico es hoy cada vez más explotado. El control biológico existe para distintos tipos de plagas. Existen predadores, existen parasitoides, existen hongos entomopatógenos, pero también existen bacterias y también existe la misma especie que modificada de alguna manera se termine transformando en una estrategia de control biológico. Naturalmente, ¿qué tenemos en relación al control biológico? Bueno, podríamos hablar en el caso puntual de Aedes aegypti, murciélagos y odonatos o alguaciles o libélulas adultos. ¿Por qué digo eso? Porque los odonatos, donde los náyades, que son los estadios juveniles, las ninfas se crían en agua, no van a estar en los lugares donde se cría Aedes aegypti, que son receptáculos pequeños. Sí pueden ser los náyades un factor de control de larvas importante en otras especies de mosquitos, como por ejemplo Culex o Anófeles. En el caso del alguacil adulto, sí, se va a alimentar de mosquitos, puede ser un factor de control natural de Aedes, y lo mismo los quirópteros. En el caso de Gambusia, que es un pez bastante predador de larvas, pasa un poco lo mismo. No va a haber un pez en un recipiente pequeño donde se esté criando Aedes, y en aquellos lugares que sí pueda estar, seguramente no haya Aedes o larvas de Aedes presentes. Lo que sí es importante tiene que ver con la técnica de Wolbachia y con la técnica del insecto estéril. La técnica de Wolbachia creo que es a partir de la fundación de Bill Gates, entre otras cosas, que se está diseminando bastante y tiene que ver con la inoculación de Wolbachia en huevos de mosquito, pretendiendo que nazcan machos y o hembras de mosquito con Wolbachia en su organismo y la bacteria Wolbachia compite con la proliferación dentro del organismo del mosquito del dengue y por ende no llega a una carga viral lo suficientemente alta como para proliferar. Wolbachia es una bacteria que está presente en un montón de organismos, no estaba presente específicamente en el Aedes aegypti, entonces lo que se está haciendo es tratar de generar individuos para liberarlos al ambiente, que sean portadores de Wolbachia y que eso empiece a alterar la población convencional. La técnica del insecto estéril: se crían mosquitos en una biofábrica, se separan hembras y machos, los machos son irradiados con radiación gamma, no pierden funcionalidad, finalmente conservan las capacidades reproductivas y el fluido seminal, pero no viable. Por lo tanto, cuando de alguna manera fecunden una hembra y la espermateca quede llena de fluido seminal no viable, los huevos no van a ser viables, valga la redundancia, o no van a poder proliferar. Y en lo que tiene que ver con el control químico, lo decíamos al principio, si nos recordamos la pirámide, donde la mayoría de los organismos tienen que ver, la mayoría de los individuos, perdón, tienen que ver con estadios juveniles, sí hacemos hincapié en el control de larvas y sí hacemos hincapié en el control de adultos, con estrategias diferenciadas. En el caso de las estrategias de control de larvas, existen algunos comprimidos vaciaspinosad, el Temefos en algunos países, donde en la mayoría ya se está dejando de usar, porque de hecho
se han desarrollado grandes niveles de resistencia. El piriproxifen, uno de los tantos reguladores de crecimiento, y el Bacillus thuringiensis, variedad israeliensis, que es específico de Aedes, mientras que el Bacillus sphaericus se usa más para control de Culex y de Anopheles. ¿Por qué es importante utilizar un regulador de crecimiento? Y en el caso del piriproxifen, que es una piridina, porque es un mimético de hormona juvenil. Y sin volverlos locos, este gráfico lo que nos indica, es que manteniendo de manera exógena un nivel alto de hormona juvenil en las larvas de mosquito, no va a seguir avanzando el ciclo, por ende no vamos a desarrollar individuos adultos. ¿Qué es lo interesante del uso del IGR? Que es muy específico, no va a haber impacto sobre otros organismos acuáticos. Por lo tanto, bueno, la eficacia de control de larvas de mosquito es muy alta. ¿Qué producto tiene Chemotécnica en la Argentina y que se usa mucho? El piriproxifen, el producto se llama Dragón, y fíjense que se utiliza a razón de 100 centímetros cúbicos por hectárea. ¿Cuándo se utilizaría un regulador de crecimiento en el ambiente? Cuando uno tiene certezas que el entorno puede brindar algunos puntos de acumulación de agua adicionales a aquellos que nosotros hayamos evitado o limitado dándolos vuelta o tirándolos a la basura. Pero lo cierto es que si en una canaleta de drenaje de un techo se acumulan hojas y eso retiene agua, no tendríamos acceso, y el hecho de aplicar por ultra bajo volumen o al menos con una motomochila un regulador de crecimiento permitiría que la cantidad adecuada de producto que se deposite en el agua sea eficaz para el control de esas larvas. El Bacillus thuringiensis, también de origen, en este caso, perdón, de origen natural, es básicamente una toxina con cierto nivel, en el caso del israeliensis, de alta especificidad. ¿Y qué es lo que ocurre con la toxina? Sí o sí tiene que ser ingerida. ¿Y qué es lo importante en esto? Entender que las formulaciones de Bacillus thuringiensis o bien son suspensiones o son formulaciones sólidas, que lo que van liberando en el agua es materia orgánica que está de alguna manera inoculada con la toxina y que va a servir para controlar las larvas de mosquito, pero las tiene que ingerir. ¿Por qué digo esto? Porque si uno va a aplicar Bacillus thuringiensis en un ambiente en el cual está monitoreando y ve que hay una alta densidad de larvas. No tiene sentido. Alguien está, no sé, Waldo, si hay alguien que está con el micrófono abierto, si lo pueden silenciar. No tiene sentido aplicar en el agua BTI si hay un alto nivel de densidad de pupas, perdón, porque finalmente no va a ser ingerido. Sería malgastar el producto. ¿Cómo es el mecanismo de acción? Bueno, una vez que la larva ingiere las toxinas, los cristales de la toxina del BTI, va a haber una unión con un receptor del digestivo, se va a generar una hiperplasia, va a explotar la célula, se va a generar un canal y finalmente ahí por un desbalance osmótico la larva va a ser controlada. Distintos tipos de formulaciones. En el caso de las formulaciones de Valen, que son las que nosotros comercializamos en la Argentina, son las más estables. Son productos muy, muy efectivos y verdaderamente con mucha calidad en cuanto a la formulación. En lo que tiene que ver con toxinas, se habla de unidades tóxicas internacionales. La formulación líquida tiene 1.200 unidades y se usa a razón de 300 a 2.400 centímetros cúbicos por hectárea. Ustedes dirán, bueno, pero de 300 a 2.400 es una gran diferencia, y la dosis se va incrementando en la medida que el contenido de materia orgánica en los potenciales sitios de crianza pueda ser alto. El más elegido en el caso de la EDE, siendo que se controlan en pequeños espacios, suele ser la briqueta, ese anillo que ven ahí, que tiene 7.000 unidades tóxicas internacionales, y dada la carga de activo que tiene, lo que permite es aplicar un anillo cada 9 metros cuadrados y con un periodo de durabilidad de 30 días. Eso lo hace muy seguro. De hecho, se puede usar perfectamente en recipientes de hasta 200 litros en los cuales se acumule agua y es compatible con el agua de bebida. Por lo tanto, la gente puede consumir el agua igualmente. Esta es la suspensión concentrada, que básicamente lo que tiene que ser desde el punto de vista de la calidad de formulación, una suspensión bien constituida, de manera que no precipiten las toxinas que son finalmente el ingrediente activo.
Sumamente seguros, muy específicos, como decíamos, el Bacillus thuringiensis variedad israeliensis, no tienen solventes orgánicos, se pueden, mediante goteros de 100 centímetros cúbicos, entregar a la gente, sobre todo en aquellas zonas donde verdaderamente la acumulación de agua es una necesidad, y son aplicables directamente, son LPU o listos para usar, no necesitan mucha tecnología para ser aplicados y desde el punto de vista de equipamiento se pueden aplicar hasta con cilindro de compresión manual o mochila de espalda manual. No hace falta equipo muy sofisticado. En lo que tiene que ver con el control de los adultos, y esto es importante, formulaciones base piretroides, en algunos países organofosforados, sobre todo en aquellos casos en los cuales empiezan a registrarse niveles de resistencia. En la Argentina está ocurriendo, históricamente se usan piretroides, pero a partir de ahora es necesario en algunas regiones empezar a utilizar pirimifosmetil, por ejemplo. Y en el caso del butóxido, que es un sinergista. ¿Qué nos permite el butóxido de piperonilo? Adquirir o recuperar algo de actividad en relación al uso de piretroides si es que estamos en una población resistente. ¿Por qué? Porque el butóxido de piperonilo es un inhibidor de oxidasas de función mixta, que son las enzimas que dentro del insecto degradan a los piretroides. Si estamos en una población donde la resistencia viene de la mano de una mayor proporción de enzimas detoxificantes, bueno, el butóxido de piperonilo tendría un sentido. Pero como no sabemos a ciencia cierta a priori de dónde viene la resistencia, porque puede ser por mayor carga enzimática, pero podría ser ya directamente una mutación y la modificación del sitio de acción, bueno, es clave si aparecen niveles de resistencia directamente para evitarla, rotar de familia de insecticida y eligiendo una familia de insecticida cuyo sitio de acción no sea el mismo que el de la familia anterior. Por eso en general la rotación es entre piretroides y organofosforados en el caso puntual del control de mosquitos. Y esto es para derribo o volteo. Y fíjense que aparece también en este caso como piretroide, que podría ser en el caso de algunas suspensiones también fosforado, en la formulación, la aplicación residual. Las formulaciones en las cuales las suspensiones concentradas contienen el ingrediente activo en estado sólido o bien microencapsulado, que lo que hacen es dar mayor durabilidad en cuanto a la eficacia en las superficies en las cuales uno haya aplicado el producto. ¿Cuál es el tema del uso de aplicaciones residuales en voladores? Y mucho más en el caso del mosquito. El mosquito cuando se posa no deambula sobre la superficie tratada, a diferencia de lo que puede ocurrir con una mosca que por ahí sí camina un poco más. Entonces, la chance de estar en contacto con la molécula insecticida depende mucho de la calidad de aplicación y también depende mucho del tipo de producto, porque si usamos para obtener residualidad un concentrado emulsionable y la superficie es porosa, el mismo sustrato a través de su propia capilaridad puede absorber el insecticida que está en solución en el caldo insecticida cuyo solvente prioritario es agua. En cambio, si la suspensión concentrada o el microencapsulado, siendo que tienen el ingrediente activo en estado cristalino, eso va a quedar en superficie. Les mencioné el DEPE. El DEPE es el producto que está registrado en Chile. Es un producto que está hecho en base a permetrina high cis. ¿Qué significa permetrina high cis? La permetrina cuando sale del grifo, de alguna manera, es una permetrina que tiene 50 y 50 de isómeros, 50 del cis y del trans. Los isómeros son imágenes especulares. Si yo las enfrento se ven iguales, pero si yo se las muestro de frente a ustedes, en realidad hay una que tiene el dedo hacia la izquierda y otra el dedo hacia la derecha. Bueno, esas son las imágenes especulares de los isómeros. En el caso de la permetrina, el isómero cis tiene mucha más actividad insecticida que el trans. De hecho, a través de un sistema de síntesis y de separación, la permetrina que usa Chemotécnica es high cis. ¿Qué significa eso? Que tiene 80% del isómero cis y 20% de el trans. Siendo que el cis es el más activo, eso hace que ustedes acá abajo vean que el uso por hectárea sea de 70 centímetros cúbicos. Si fuera permetrina común, en realidad hablamos de hasta 100 centímetros cúbicos. En la Argentina, en algunas zonas, hoy se están usando directamente 100 centímetros cúbicos, pero por lo que les decía, porque ya se están registrando algunos casos de resistencia, entonces se ha elevado la dosis. Siendo que esta molécula es bastante más activa que la permetrina 50 y 50, que es la que tiene el otro producto de Chemotécnica, que es el Dragon Max,
y que además viene con piriproxifen, en este caso la dosis, si estamos frente a una población susceptible, puede ser de hasta 70 centímetros cúbicos por hectárea. Perdón, un tema no menor. ¿Qué es lo que tiene de interesante el DP? Que la permetrina GenSys tiene mucha actividad insecticida, que es un producto no irritante y que la formulación tiene una composición adecuada para ser aplicada mediante ultra bajo volumen. De todos modos, por defecto, en general en las campañas de salud pública, se utiliza entre el 6 y el 10% de antievaporante, idealmente propilenglicol, en el peor de los casos etilenglicol 400, pero tratando de que no sea propilenglicol, porque así como se los mencioné, van desde lo inocuo a lo levemente tóxico para el ambiente. No porque vayan a eliminar organismos, pero si uno tiene acceso al propilenglicol, que es lo que se usa en jarabes para niños en farmacia, siempre va a tener la certeza de que está utilizando como un antievaporante un producto inocuo. Les mencioné el Dragon Max, fíjense que es una permetrina, en este caso es una permetrina 50 y 50, por eso, como les dije recién, la dosis de uso es de 100 centímetros cúbicos por hectárea. Estos son productos que tienen muchas horas de vuelo, dicho desde la terminología de la aviación. Muy utilizados, muy evaluados, muy testeados en la región y, bueno, obviamente en la Argentina por el tema del uso en las diferentes campañas de salud pública, les diría tranquilamente de los últimos 30 años. En Paraguay es un producto que se consumen en Bolivia y son productos que han demostrado una gran eficacia y sobre todo, bueno, en el caso de la Argentina todavía hoy son los únicos que conservan su registro específico para salud pública. El rociado residual intradomiciliario, se los mencioné al principio, pero es un complemento. Lo ideal en el caso de mosquito Aedes es el control de adultos, el derribo de adultos en vuelo y el control focalizado de larvas o el control espacial mediante el uso de regulador de crecimiento. El rociado peridomiciliario o intradomiciliario es complementario y lo que pretende principalmente es la disuasión de los adultos que se puedan estar creando en el peridomicilio y que quieran acceder dentro de la vivienda. Acá dice mantener un control efectivo por tiempo prolongado, eso es extraído del manual, pero esto es bien específico para el caso de anófeles o para el caso inclusive de las vinchucas. En el caso de la Aedes, que es un mosquito que en el intradomicilio tiende a reposar en zonas que inclusive pueden estar no tratadas, como por ejemplo debajo de una estantería o debajo de una mesa, bueno, no se habla de control específicamente, sí del segundo punto, que es disuadir o repeler a los mosquitos que quieran buscar o procurar ingresar a la vivienda. Que dicho sea de paso, lo más efectivo para eso es el uso de las telas mosquiteras. Sí es verdad que si uno quiere aplicar, inclusive entre la vegetación, siendo que es una zona de baja precipitación, una suspensión concentrada, la capacidad o la residualidad puede ser superior a la de un concentrado emulsionable, pero siempre limitado a las condiciones medioambientales. Bueno, algunas más definiciones. Esto lo que tienen acá es un rociado residual intradomiciliario, destinado en este caso por las campañas por las brigadas de salud pública en el NEA, en lo que es Misiones en la Argentina. Un operario aplicando por fuera y otro operario aplicando por dentro, siempre y desde el punto de vista de la salud pública, en este caso con un equipo guaraní de acero inoxidable, con válvula de presión para que trabaje a 40 psi y con una boquilla 80.02 que es la que le permite generar bandas de aplicación y minimizar las zonas que puedan quedar sin tratamiento. Pero siendo que son gotas gruesas, y si son superficies sumamente absorbentes, donde el ingrediente activo va a quedar inmovilizado en superficie y disponible, pero no va a chorrear ni a difundir, bueno, puede ser que el mosquito se pose justo en una pequeña zona donde no haya tratamiento. Por eso insisto en que es complementaria, pero no es la estrategia de control más eficiente para mosquito y mucho menos para Aedes aegypti. ¿Qué producto se usa para esto? El cipertrin es un producto que en Chile también está registrado, una gran formulación sumamente estable en base a beta-cipermetrina. La beta-cipermetrina es un piretroide muy, muy activo. Fíjense que estamos hablando de un piretroide comparado con la cipermetrina, que es muy eficaz a 5% de concentración, sólido en su estado natural, por eso permite formular una suspensión concentrada, porque micronizando las
la molécula, bueno, eso se suspende en un núcleo de agua con los agentes de incremento de densidad del agua como para mantener a los cristales en suspensión. Esta foto quedó desactualizada. El envase hoy es un envase cilíndrico, no es un envase dosificador. ¿Por qué se cambió? Se cambió principalmente porque este envase contenía o conservaba mucho residuo cuando se vaciaba y terminaba siendo antieconómico para ustedes, para los que lo consumen, porque el costo del envase era muy elevado y porque el residuo de producto deformulado dentro del envase era mucho más alto. Esto es lo que ocurre y por eso son suspensiones suspensiones concentradas y productos residuales, porque una vez que evapora el agua como solvente prioritario, bueno, los cristales quedan disponibles ahí en superficie. ¿Con qué se aplican tanto los reguladores de crecimiento como estos productos? Con los equipos más convencionales, tanto de compresión manual como de compresión sostenida y las motomochilas, principalmente, cuando hablamos de aplicaciones peri o intradomiciliarias. En el caso del control de adulto en vuelo, los equipos elegidos son equipos de ultra bajo volumen, básicamente porque el tamaño de gotas nos permite incrementar notablemente la superficie espacial sobre la cual va a haber gotas en suspensión. ¿En suspensión por cuánto tiempo? En suspensión por no más allá de los 14 a 18 minutos, que es lo que nosotros buscamos. Entonces, cuando ustedes hagan aplicaciones de ultra bajo volumen para control de mosquitos, ¿cuál es la residualidad en el exterior de esta aplicación? Nula, no se habla de aplicaciones residuales, porque la gota va a ser viable para que el mosquito impacte contra ella en la medida que esté suspendida en el ambiente. Hablando específicamente de Aedes aegypti, y digo eso porque a veces uno ve que con motos mochila, por ejemplo, que no necesariamente es de ultra bajo volumen, se hacen aplicaciones a plena luz del día, en las horas de mayor radiación, y se pulveriza sobre la vegetación e inclusive sobre el césped. ¿Podría tener un efecto para control de mosquitos? Sí, pero no para Aedes aegypti, sino para otras especies de mosquitos. Equipos de ultra bajo volumen de uso intradomiciliario o peridomiciliario, donde el aerosol pretende controlar a los mosquitos que se puedan estar desplazando de un lado al otro por su propia actividad o por la influencia de la misma aplicación y de las gotas flotando que van a hacer que se movilice. Termonebulizadoras. El uso de termonebulizadoras es importante, sobre todo en zonas de alta vegetación. ¿Por qué? Primero porque es muy evidente la diseminación de la niebla que se está aplicando. Y segundo, porque generan un tamaño de gota adecuado. Se usan con solventes, se usan con queroseno desodorizado, se usan con gasoil o con agua. Desde el punto de vista de la eficacia biológica, está comprobado que con agua funcionan exactamente igual. Lo que tiene en la medida que tenga una base oleosa es que se hace mucho más evidente la aplicación. Por eso, al menos en la Argentina, muchos municipios eligen como vehículo al gasoil. Lo que se está procurando hacer ahora es que usen agua y que le agreguen entre un 10 y un 30%, que puede ser o de glicerina o de etilenglicol, como para que esa niebla sea un poco más evidente. Pero insisto, tiene que ver más con una cuestión de visualización que de eficacia en sí misma. Y después los equipos pesados. Equipos pesados de una boquilla. Esto es un equipo Leco que lo distribuye, no sé en Chile quién lo distribuye, si es que está, pero es un equipo de la firma Clark. Clark es una compañía americana de las más especializadas, dedicada en realidad al control de mosquitos en todos los espectros, tanto de producto, de equipamiento e inclusive desde la aplicación aérea. Este es un equipo local argentino, es un equipo de doble boquilla en vez de una, pero también generador de ultra bajo volumen. ¿Qué es lo que pasa cuando uno trabaja con equipos pesados? Que tiene que tener a los operarios calificados, pero además necesita un vehículo. Un vehículo que o arrastre un carro de tiro o bien pueda montarse en la caja de ese vehículo el equipo pesado. Entonces, la inversión no es solamente en el equipo, sino en tener a la gente entrenada y capacitada y además la disponibilidad de un vehículo para que arrastre ese equipo. ¿Cuándo se hacen las aplicaciones para control de Aedes? Principalmente en las horas del crepúsculo. ¿Por qué? Porque coincide con la actividad de mayor desplazamiento. Siempre que hablemos del espacio común y de las calles que uno tiene que tratar en un entorno. Porque intradomiciliariamente o peridomiciliariamente, sobre todo dependiendo de los horarios de trabajo de las brigadas sanitarias,
siempre va a servir la aplicación de alguna manera. Pero en la medida que hagamos aplicaciones en espacios comunes o en las calles, debería buscarse los horarios de mayor actividad del mosquito, que inclusive coinciden con los de menor radiación, porque las gotas son tan pequeñas que si yo estoy aplicando estoy realizando una aplicación de ultra bajo volumen a plena luz del día, a las 12 del mediodía, entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde, que es donde el suelo además está más caliente, es muy factible que la evaporación de esas gotas sea mucho más rápida y que además el direccionamiento del nebulizado que estoy generando no sea el ideal. ¿Cómo se aplica? Esto no es ningún invento, ¿eh? Esto lo tienen todo también en los manuales de OMS disponibles. Acá hay dos factores a considerar, tres en realidad. La velocidad del viento, que tiene que ser inferior a los 15 kilómetros por hora, la velocidad de desplazamiento del vehículo y la dirección que uno va a adquirir con el vehículo, considerando previamente la dirección del viento. ¿Por qué? Porque uno no rodea cada manzana. Uno lo que hace es trabajar en zigzag especulando con el desplazamiento de la nube insecticida a partir de una brisa o leve viento. Si estamos trabajando en una zona donde hay viento de 30 kilómetros por hora, el establecimiento de esa nube aplicada para que el mosquito impacte es muy bajo porque corre muy rápido. Entonces son todos factores que hay que considerar. Pero insisto, la aplicación espacial termina siendo un complemento también de mayor eficacia que la aplicación residual, pero ¿a qué? A la aplicación peri e intradomiciliaria que se pueda realizar con un operario. Y esto para ir definiendo, bueno, ¿qué nos conviene utilizar? Esto es una termonebulizadora montada, montada en vehículo, perdón, aplicando con base agua y esta aplicando base gasoil. ¿Hay alguna diferencia desde el punto de vista de la eficacia biológica para el control del mosquito? No. Lo que sí hay, obviamente, es una marketing, si se quiere, que muchas veces las zonas de salud, dependiendo del municipio, lo utilizan para qué? Para bajar la ansiedad en la gente, porque esto obviamente es mucho más evidente que lo anterior. Es decir, la imagen anterior se está aplicando, pero no es tan visible, el impacto visual no es tan alto. Desde el punto de vista de la salud pública y de la estrategia, los que entienden de eficacia biológica, digamos, deberían siempre pregonar el uso de base acuosa, básicamente porque es inocua y mucho más barata, inocua o mucho más segura para el ambiente y además mucho más accesible en relación al precio que usar querosén desodorizado o gasoil. Y esto es un equipo pesado, aplicando siempre base agua, con entre un 6 y un 10% de antievaporante, de manera de mantener las gotas más viables y más ajenas a la evaporación rápida una vez que están suspendidas en el aire. Aplicación aérea, para ir cerrando, y siendo que estamos hablando para Chile, es un tema que habrá que analizar de acá al futuro. En Argentina se está empezando a analizar, hay muchos países del mundo que lo utilizan para campaña de control de vectores. La limitante en la Argentina es que el equipo de técnicos vinculados al Ministerio de Salud no lo recomienda, pero básicamente porque nunca se evaluó ni se testeó en la Argentina y durante mucho tiempo no estuvo la tecnología disponible. Hoy, siendo que la tecnología en cuanto a boquillas de aplicación sí está disponible, se está evaluando el diseño de un ensayo para ratificar si funciona o no funciona. ¿Por qué? Porque siendo que es un mosquito peridomiciliario y que es intradomiciliario, habría que evaluar la verdadera eficacia, sobre todo exponiendo jaulas de mosquitos susceptibles en exterior, con un buen diseño de ensayo, la eficacia de las gotas, que van a terminar cayendo mínimo desde 90 metros, y cuál es la gran capacidad que tiene el uso de avión, que nosotros en 3 horas podemos tratar hasta 10.000 hectáreas. Entonces, comparado eso con la cantidad de recursos en equipos, en gente, en recurso humano, que habría que tener para tratar la misma cantidad de superficie con gente en la calle, es muy diferente. Entonces, es necesario evaluar y darse el tiempo para determinar si verdaderamente funciona o no. Bueno, eso, conclusiones. Dentro de las conclusiones, creo que lo que está haciendo Chile y cómo lo están encarando es la forma correcta, midiendo sobre todo cómo se distribuye el vector a partir desde el norte, que es donde han detectado su presencia. Es clave que la gente sea consciente y no se autodiagnostique, que si tienen algún síntoma compatible con dengue, vayan a testearse,
Y ahí esa es un arma de doble filo, porque si cualquiera que tiene unas pocas líneas de fiebre va al hospital o a un centro de atención, ahí es donde se empieza a generar la saturación. Entonces, ahí hay que ser cauteloso. Hay que testearse, hay que determinar si se trata de dengue o no, pero inicialmente tratarlo de no asociarlo solamente a un síntoma. ¿Es fácil? No, no es fácil, porque de hecho habrá gente que va a cursar el dengue sin sintomatología, entonces ese va a pasar desapercibido, pero sí es importante aquellos que reúnan dos o tres al menos síntomas relacionados con el dengue que pueda tenerse certeza de si se trata o no del dengue. Porque cuando la cosa explota, como está ocurriendo en la Argentina, también se empiezan a distorsionar los números. ¿Por qué? Porque hoy se considera que cualquiera que cae en una guardia de un hospital, si cae con uno o dos síntomas, ya se lo toma como dengue, como ocurría con el COVID, donde todo era COVID y hubo un montón de otras patologías enmascaradas porque lo prioritario era el COVID. Bien, bueno, eso ha sido todo. A ver acá en el chat. Gracias, Sí, Guillermo. bueno, perdón, sí, acá la primera pregunta sí es tal cual, digamos, no nos referimos solamente a la Aedes. Los mosquitos en conjunto son los individuos que más gente eliminan en el planeta. Eh, los problemas de resistencia del vector Aedes a piretroides y su solución. La solución es la rotación de activo, Fanon. No hay mucho misterio, digamos. Y lo importante ahí no es rotar entre piretroides, es rotar directamente de familia insecticida cuyo sitio de acción, para no caer en la trampa de la resistencia cruzada, sea diferente a la familia que se estuvo utilizando. Pero también es importante medir los niveles de resistencia para entender finalmente cuál es la problemática. Alberto, dado que en Chile el dengue y su vector están aún en una fase incipiente, ciertamente las medidas preventivas son más efectivas, por supuesto, eso es clave, digamos. Por eso digo que están haciendo lo que tienen que hacer, trabajar con la comunicación, sobre todo con la vigilancia entomológica y promover mucho las estrategias de prevención. Buenos días, si el Cipertrin se recomienda su aplicación con ULB. En realidad se puede aplicar con ultra bajo volumen. El tema es para qué van a aplicar con ULB, siendo que es una aplicación espacial, un producto residual que se supone que es para generar barreras perimetrales, pero desde el punto de vista del uso se puede utilizar. Y lo otro que hay que tener en cuenta, pese a que están micronizadas las partículas, bueno, en el uso muy frecuente de las suspensiones concentradas en el equipo ULB, tienen mayor tendencia a poder tapar un pico que que un concentrado emulsionable. ¿Existe riesgo de proliferación de la especie en las piscinas o el cloro lo evita? En primer lugar, la piscina no la va a elegir, mucho menos porque las piscinas tienden a ubicarse en zonas de radiación solar directa. A la EDES no le gusta el sol directo. No significa que si hay una pileta pequeña que se arme debajo de un techo porque la persona quiere mojarse pero no está la radiación solar, no pudiera aparecer ocasionalmente una larva de Aedes o unas larvas de Aedes, pero no es lo que más va a elegir. Eso es mucho más común para el Culex a nivel urbano. Y si la pileta está bien clorada, o mejor dicho, el pH de la pileta es el adecuado para que no haya materia orgánica en suspensión, obviamente tampoco van a tener mucha fuente de alimentación los mosquitos. Sebastián pregunta, clarificar la recomendación de la aplicación ambiental de aulticidas con o sin presencia de personas. Eso está bien la pregunta. La presencia de personas no afecta, es decir, nosotros como personas, a una carga, a la dosis adecuada de uso del producto destinado al control de vectores en una aplicación una vez por semana, no hay riesgo de toxicidad. Por supuesto que si una persona es alérgica, va a tener que o irse de la vivienda si hay que hacer un tratamiento intradomiciliario o va a tener que quedar aislada. Pero para la mayoría de la población, esta cuestión de que hay que cerrar las ventanas porque van a morir todos intoxicados, en la dosis de uso del producto es un producto seguro y es un producto que en toda campaña de salud pública lo que se recomienda es que la gente abra las viviendas, hablando puntualmente de Aedes aegypti. Si no quieren estar, que no estén, pero finalmente nadie tampoco deja la casa abierta y sola, ¿no? Entonces, no hay riesgo mayor que el propio uso de un aerosol de uso doméstico, hablando siempre en las dosis de uso recomendadas. Eso está más que claro.
Por supuesto que en el caso de los piretroides hay un argumento a favor de los piretroides en relación a los fosforados por un tema de olor muchas veces, porque como la gente inconscientemente asocia olor a eficacia, a veces se sugestionan si se está usando un fosforado y también se asume que empieza a haber complicaciones o respiratorias o dérmicas. Pero lo cierto es que todo producto habilitado por los ministerios de salud para uso en campañas de salud pública en las dosis adecuadas y con una aplicación en un momento determinado no oponen riesgo a las personas. Diferente es si estamos en una zona muy compleja y uno quisiera hacer aplicaciones todos los días si es que tiene los recursos. Porque desde el punto de vista biológico, lo más eficiente que sería para bajar la carga de mosquitos, entendiendo que tiene un ciclo de 7 a 10 días, si durante 7 días consecutivos uno puede aplicar en toda la zona, sería lo más eficiente. Pero ahí el riesgo de exposición de la gente sometida a una aplicación sería diario durante 7 días, que no es lo mismo que hacer una aplicación en un momento determinado. No sé si respondí la pregunta ahí, Sebastián, pero eso figura escrito en los manuales de OMS, inclusive. El hecho de que la gente, que no hay riesgo de que la gente quede expuesta a esa aplicación en un momento determinado. ¿El cloro es efectivo para el control de larvas en agua? En realidad el cloro sí, o cualquier sustancia que baje el pH. En una pileta se maneja o con ácido o con cloro. Si el agua está bien, insisto, desde el punto de vista del pH y no tiene materia orgánica en suspersión, no sería un problema. Pero para el caso de Aedes, las piletas son un problema mínimo. Es mucho más peligroso un pequeño cacharro o un recipiente que una pileta. Sobre todo por lo que les decía, a la Aedes no le gusta oviponer en sitios que tengan radiación directa. Por eso las ovitrampas tienden a ubicarse en zonas sombrías, o entre la vegetación o bien expuestas, pero siempre en lugares donde no dé radiación solar directa. Si ustedes ponen dos ovitrampas en un mismo ambiente y una a la sombra y otra al sol, se van a dar cuenta que en realidad la actividad en la que está bajo sol va a ser nula y no va a tener comparación con la que esté a la sombra. Em, ¿Tiene referencia sobre un larvicida natural a base de clorofila y feoforbida? No, yo no lo conozco. En Chile está disponible un producto a base de este ingrediente. La verdad que no lo conozco, pero me imagino que si está habilitado debe haber cumplido con los ensayos de eficacia. ¿Son efectivas las aplicaciones de reguladores de crecimiento con bajo volumen? Claro que sí. De hecho, está testeado, yo les mostré un producto ahí, el Dragon Max, que es un producto dual para control de adultos y larvas. ¿Que cuándo se utilizaría? Se utilizaría en situaciones, por ejemplo, de barrios carenciados, donde la presencia de basura y de recipientes ocasionales para que el mosquito biponga son muchos. Por alguna razón no se hace limpieza o si se hace rápidamente se vuelve a saturar de basura. En esos sitios es ideal el uso de productos duales, porque uno estaría controlando al adulto el vuelo y por decantación y deposición de las gotas estaría depositando el regulador de crecimiento en esos pequeños sitios de cría. ¿Desde cuántos milímetros de profundidad es el cacharro ideal para que las hembras depositen huevos? Desde 1 centímetro hasta, puede ser 1 metro. Bueno, esa era la última. ¿Vos, Waldo, ibas a decir algo? No, ver si es que habían más consultas y si no, eh, Ahí, perdón, digamos, ahí Jorge hace una pregunta interesante. a ver, ¿Recomiendas ir este año a las jornadas integrales de chemotécnica considerando la alta presencia de Aedes y la falta de repelente? Sí, a ver, la falta de repelente es en Argentina. Si lo traen de Chile y no es aerosol, lo pueden traer en la mochila o en la valija. Tema uno. Eh, tema 2, las jornadas son 9 y 10 de mayo. Veremos qué pasa con la densidad de mosquitos. Tema 3, en la zona de la UCA donde se realiza. Hoy todavía la incidencia de casos hay, no es que no hay, pero no son de los lugares más complicados. Y bueno, y finalmente si uno toma la medida del uso del repelente, claramente es importante. Desde el punto de vista del programa técnico, por supuesto que lo recomiendo. Desde el punto de vista del dengue y los mosquitos, eso queda a criterio de cada uno. perfecto.
Más consultas. Al parecer no hay más consultas, Guillermo. No, los Bueno, liberamos. oye, bueno, reitero entonces mis agradecimientos a Guillermo representando a Chemotécnica y les agradezco a todos los participantes, como así también agradezco a los distribuidores que están hoy día en Chile apoyándonos en la venta de estos productos y los nombro: Comercial Kaizen, Comercial Insam, Profesional Plagas y Copargo. Ustedes pueden acudir a ellos para encontrar ahí toda nuestra línea de chemotécnica. Y bueno, será hasta una nueva oportunidad donde esperamos estar con algún tema tan importante como este. Así que eso sería todo. Muchísimas gracias. Gracias a todos, ¿eh? Muchas gracias. Chao, chao. Nos vemos. Oh, gracias a todos. Chao, Guille, saludos. Chao, chao, nos vemos.